tenemos que tomar una decisión, o cerrar el chiringo o orientarnos al entrenamiento personal, que es lo que hicimos. Nuestra idea es convertirnos en un operador de referencia. Ahora mismo nosotros vemos el mercado, como te decía, muy atomizado, con pocos operadores que pretendan hacer cadena de centros boutique, pero nos van a comer las papas. Os van a comer la tostada. Si nos espabilamos. Sí. Bienvenidos y bienvenidas a Capitanes del Fitness, un podcast para propietarios de gimnasios que quieren aumentar la rentabilidad de su negocio, eso sí, mientras se sienten dueños de su tiempo. Aquí vas a conocer a dueños de gimnasios como tú que están triunfando en sus negocios. Y además, te llevarás infinidad de ideas disruptivas para aplicar en tu gimnasio. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del sitio del mundo en el que te encuentres, capitán. Aquí estamos, un episodio más, una semana más, en el podcast Capitanes del Fitness. Hoy grabamos el episodio número 71, que tiene algo especial porque es el último episodio de la segunda temporada de este podcast. Este año han pasado 40 invitados, nada más y nada menos, y tenemos el honor de terminar esta primera temporada con Amador Ribeiro Rodríguez, que es el CEO y cofundador, a ver mi inglés, de The Wellbeing Lab, un centro boutique que tiene actualmente 3 centros propios, 2 centros que operan dentro de Vivallín y otros tantos que se vienen por el camino. Si tengo que decirte algo de Amador, tengo que decirte, capitán, que tiene una larguísima trayectoria dentro del mundo de la gestión de instalaciones deportivas, destacando su paso por Gaia Gestión Deportiva. Pero como te decía antes, este proyecto actual, desde el 2018, emprende con The Lab, un centro boutique especializado en entrenamiento personal y en grupo, teniendo como ejes principales el entrenamiento, la nutrición y la fisioterapia, utilizando herramientas tecnológicas propias. A lo largo de todos estos años que ya lleva emprendiendo con The Lab, si tuviera que destacar algunos hitos, diría que, desarrollan una línea de bienestar corporativo implementada en empresas como IKEA, enfocada en la prevención de lesiones y mejora del rendimiento. Para mí esto es súper chulo y verás tú cuando no lo cuente. Por otro lado, implementación del Senior Healthy Footprint, un sistema de evaluación funcional para personas mayores avalado por el Clúster Saúde de Galicia. Y, cómo no, la expansión con nuevas líneas enfocadas en longevidad y menopausia. También tengo que decirte, capitán, que Amador es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la Universidad de La Coruña. Y si tuviera que decir 4 o 5 cosas de él, te diría que es pionero en la integración de tecnología y salud, estratega del bienestar con visión sistémica, comunicador riguroso, centrado en la evidencia e innovador con mentalidad de mejora continua. Pero antes de seguir avanzando en esta entrevista, o mejor dicho, de empezar con esta entrevista con Amador, capitán, tengo que pedirte unos minutos para decirte de qué forma MPG puede ayudar a ti y a tu gimnasio a hacerlo más rentable. Nosotros nos dedicamos o trabajamos en 3 pilares totalmente distintos, pero que a su vez se unen los unos a los otros, ¿no? El primer pilar es la agencia de marketing, que somos la primera agencia de marketing en España especializada en la industria del fitness. Hemos trabajado ya con más de 200 gimnasios y sabemos muy bien lo que tu capitán necesita para hacer más rentable tu gimnasio dentro de la perspectiva del marketing tanto online como offline. El segundo pilar es la consultoría y dentro de la consultoría tenemos como 2 funciones. Por un lado, el Mastermind, que es la primera comunidad de gerentes de gimnasios donde el objetivo principal es que se apoyen los unos a los otros a través de la inteligencia colectiva. A día de hoy son más de 30 gerentes los que están ya apoyándose en este camino del emprendimiento que muchas veces es difícil y es duro. Y por otro lado, la consultoría en sí, ¿no? Y esto lo define muy bien mi mujer, que dice que soy como Chicote en las cocinas, pero Nacho en los gimnasios. Es decir, ayudamos a tu gimnasio desde cero, desde el inicio, si hace falta, a
llevarlo al infinito con la máxima rentabilidad. Y el último pilar, y no te quito más tiempo, capitán, es el de Gymma, que es una línea en la que ayudamos a gerentes que están aburridos ya de trabajar dentro o tener un gimnasio o que se van a jubilar o lo que sea, y le ayudamos a desprenderse de su instalación sin irse con una mano adelante y otra atrás, porque le ayudamos a traspasarla. Así que, capitán, si estás en alguno de estos puntos, encantado de poder ayudarte. Y ahora sí, y sin entretenerte más, vamos con Amador y vamos con esta estupenda entrevista. Así que, Amador, bienvenido y sobre todo súper agradecido de que estés aquí hoy en el podcast Capitanes del Fitness. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias a ti por la invitación y no podía dejarla de lado, vamos, viniendo de quien viene además. Muy bien, muy bien. Oye, el placer es nuestro. Otro gallego más aquí en el podcast. Soy unos cuantos, parecéis una plaga porque los gallegos vienen apostando fuerte, ¿verdad? Hay gallegos, hay un gallego a la luna, dicen por ahí, ¿no? Entonces, en el fitness no podía ser de otra manera tampoco. Sí, 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 sí. La verdad que sí, sí, muchos gallegos, muchos gallegos. Me gusta esto de gallego. Yo siempre lo digo, hice las pruebas de INEF en el INEF de La Coruña. Lo que pasa es que me caí en la valla número 3, me parece. Bueno, me caí, no, tiré la valla y después las siguientes las tiré todas y me dieron como nulo. Joder. Y al final entré en el INEF de Cáceres y en el de Madrid y me fui a Cáceres. O sea que somos colegas por ahí. Y tengo muy buenos recuerdos del verano que estuve allí con mi amigo Iván y Soso, que no sé, o Suso, no sé si te acuerdas, que eran entrenadores y estuve con ellos disfrutando de un verano en La Coruña. Yo creo que Iván Isoso, Meizoso me parece que hablas de él, Sí, porque son compañeros de promoción además, o puede sea ser. que los conozco perfectamente, si son los que yo pienso. Fíjate, fíjate. Pues si los ves, dale un gran abrazo, porque la verdad que hice muy buena relación con ellos y ya, o sea, le tengo perdida la vista totalmente. De Iván me acuerdo muchísimo que era un chico muy alto, que era lanzador de peso, de jabalina o era atleta de lanzamiento de algo, no me acuerdo. Sí, Y sí, me acuerdo de él, pero vamos, como si lo tuviese ahora mismo delante mía. O sea que, fíjate. sí, sí. Muy bien. Oye, vamos al lío, Amador, que nos vamos por la rama. A mí siempre me gusta empezar estas entrevistas con algo muy claro. ¿Cómo llegas aquí? O sea, ¿cuáles han sido tus pasos para estar aquí hoy sentado conmigo y haber montado el tinglao que estás montando con The Labs y habéis pasado por toda esta expertise que tienes dentro de la industria del fitness, ¿no? Claro, bueno, lo mío ya viene de antiguo, ¿no? Porque, bueno, pues eso, justo al acabar la carrera, al poco de acabarla, bueno, yo saqué una plaza de profesor de educación física y he ejercido como profesor de secundaria durante muchos años. Pero bueno, paralelamente en el 98 se nos da a 4 locos, por decirlo de alguna manera, se nos da por montar una empresa de gestión de instalaciones deportivas y da la casualidad de que, bueno, en esa época pues surge nuestro proyecto en Gaia y surge también pocos años antes otras dos de las grandes referencias, ¿no? Que son Big One y Supera. Entonces, como un pequeño brote de licenciados que apuestan por la gestión, que era un sector que estaba poco animado, por lo menos en Galicia. Estábamos todos siguiendo los pasos de los catalanes, pero lo que es el emprendimiento en gestión en Galicia había pocas referencias. Entonces, bueno, en el 98 fundamos Gaia Gestión Deportiva, que creció bastante durante los años que estuvo ahí funcionando. Y bueno, pues llegamos a gestionar más de 500 trabajadores, 15 millones de euros y yo lo dejo en el 2012, cuando ya entiendo que no seguía la línea que yo creía que era la mía. Y este nuevo proyecto, pues bueno, tras un periodo de pausa, empezamos a gestarlo en el 2016, 2017 y nace The Wellbeing Lab. The Wellbeing Lab, el nombre ya es una declaración de intenciones o Sí. una carta de presentación, digamos, porque pretendemos ser el laboratorio del bienestar. Ya no nos centramos en el fitness o en el wellness, sino que nosotros vamos un paso más allá, que es el wellbeing, que es lo que entendemos que engloba, bueno, pues una tendencia
en el mundo del cuidado, de la salud, como es el bienestar, ¿no? Que es tanto físico como psíquico, social y mucho más, abarca mucho más de lo que es solamente el fitness, creo yo. Ujú. Entonces, no, este nuevo proyecto surge, inicialmente surge con la rama de trabajo corporativo, porque nosotros identificamos en otros países como Estados Unidos, Reino Unido y en el norte de Europa que ya hay una tendencia clara de llevar el bienestar corporativo a las grandes empresas. Y por ahí es por donde nosotros empezamos. Lo que pasa es que el 2020 nos ha venido a recolocar a todos. Y tanto. Tenemos una pandemia mundial que nos cierra, nosotros en nuestro caso nos cerró las puertas de las empresas, como a los demás, no se podía acceder Bueno, a los centros de trabajo. Entonces, bueno, pues es uno de los grandes hitos que nos hace bascular, ¿no? Pivotar. Entonces, bueno, a la vuelta de pandemia, nosotros la parte de entrenadores personales la teníamos ahí como una línea accesoria. Habíamos empezado a hacer entrenamiento personal en hoteles, ¿vale? ajá. Se nos ocurrió la idea también de utilizar las infraestructuras de los hoteles para implantar servicios de entrenamiento personal. Ujú. Lo cual, bueno, tiene cosas buenas, cosas malas, pero es algo que es un poco más complicado que un centro al uso, ¿no? Y bueno, como te decía, pues a nosotros la pandemia nos recoloca y tenemos que tomar una decisión, o cerrar el chiringo o orientarnos al entrenamiento personal, que es lo que hicimos. Fue una decisión rápida. Ujú. Alquilamos un primer local y empezamos en julio, agosto de 2020. O Con sea, todo el fregado. con todo fregado. O sea, somos hijos de la pandemia. Vale, Qué bueno. nuestra línea de entrenamiento personal de centros boutique nace con la pandemia. Y Fíjate. bueno, pues eso. Bueno, nosotros ya de la línea de Gaia, gestión deportiva, de los centros concesionales, tenemos cierta experiencia. Bueno, sobre todo somos yo y mi mujer, que los dos venimos de trabajar en Gaia, yo como fundador y ella como directora de instalaciones también. Ujú. Entonces, bueno, pues esa experiencia, ese conocimiento nos permite gestionar las instalaciones con menos errores, pero Hombre, tenemos que aprender mucho de este nuevo tipo de negocio que es totalmente diferente. opuesto, ¿no? Prácticamente a lo que hacíais Sí, antes, ¿no? que es muy diferente. En los dos se hace deporte, pero a nivel de servicios son muy diferentes. Al nivel de enfoque al cliente es muy diferente. A nivel de trato, de gestión, la administración sí que puede tener similitudes, pero a lo que es el servicio es muy diferente. Y porque en ese momento decidiros algo totalmente opuesto prácticamente a lo que sabíais hacer y conocíais y bueno, quizá podíais aportar más, ¿no? Bueno, la opción de entrar en un mercado nuevamente de concesional o de centros grandes, pues la situación era diferente porque en el año 2018, en el año 2020, los operadores ya somos más maduros, ya están más consolidados y entendimos que era más difícil aportar algo diferente, hacían falta más recursos que esta nueva aventura. Los centros de entrenamiento personal están muy atomizados, ¿vale? Hay muchos pequeños operadores o de operadores de un solo centro, de una sola tienda, digamos, pero bueno, está copado por el autoempleo y ahí vemos un hueco donde nosotros poder escalar. Nosotros tenemos claro que nosotros tenemos un hándicap para un solo centro, dos centros, que es que nosotros no damos clase, nosotros no entrenamos, entonces, bueno, pues los costes se nos elevan un poquito porque al coste de los entrenadores hay que sumar el coste de servicios centrales. Claro.
pero nos permite escalar más fácilmente que un operador de un solo centro. Claro. O sea que sí nace desde el principio pensando a que este, digamos, modelo lo ibais a escalar. O sea, teníais claro que queréis ser vosotros en un Sí. principio, digamos, los servicios centrales y que a partir de ahí, oye, el objetivo es ir escalándolo con más centros para poder ir teniendo esa forma de crecer y de poder, bueno, de tener una estructura distinta, ¿no? A la que pasa prácticamente con el 90% de los centros de boutique, ¿no? Ujú. Sí, nosotros tenemos claro que nosotros es una necesidad, ¿vale? Escalar es una filosofía, pero también es una necesidad. Si tú creas un centro para autoempleo, pues cubres tus gastos con los servicios que prestas. Pero la manera de soportar unos servicios centrales pasa por escalar el negocio. Con 2, 3 centros te puede llegar, pero para que un negocio sea realmente óptimo, tienes que escalarlo. Entonces nosotros ya desde el principio nacemos con esa idea, pero sin prisa, ¿no? Nosotros, la experiencia nos ha dado esa serenidad para poder escalar con recursos propios, además, porque, bueno, hemos tenido experiencia con socios capitalistas en los proyectos anteriores y es algo que no queremos volver a repetir. Entonces, bueno, sí, soy capitalista, pero sin perder control, sin perder filosofía, nuestros propios valores y escalar a nuestro ritmo. Entonces, huimos de la franquicia, no nos interesa los fondos ni este tipo de inversores que buscan rentabilidad a corto plazo. La verdad que ahí un poco a contracorriente del resto, ¿no? La gente quiere crecer con franquicia, la gente quiere crecer con pasta que no es suya para no regar tanto, diluyéndose, pero bueno, quizá por venir ya de ahí, ¿no? Tenéis claro qué es lo que pasa cuando empiezas en este tipo de operaciones, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, nosotros venimos yo en Gaia acabamos participados por una constructora y por un fondo del Banesto, vamos. Y se pierde mucha personalidad y mucha operatividad para los gestores. Entonces, nosotros siempre que podamos evitarlo, vamos a intentar huir de esa fórmula. Entonces, bueno, el tema de las franquicias también, bueno, entendemos que en servicios que son personalizados, pues la franquicia es más complicada, hay que tenerlo todo muy protocolizado, muy estandarizado y en servicios en los que precisamente el toque del entrenador pues es muy importante, vemos que es más complicado de hacer y vemos que es más difícil aportar valor al franquiciado. Luego, además, como somos españoles y somos muy avispados, hay ejemplos de muchas franquicias de servicios que acaba el operador funcionando por su cuenta y Sí. el franquiciador se queda habiendo enseñado sus procedimientos y se queda sin el negocio, ¿no? Entonces nosotros pretendemos crecer con otras fórmulas, ¿no? Pues a lo mejor con joint venture, con inversores locales, pero sin perder el control, con algún inversor inmobiliario que aporte el local y nosotros aseguremos la gestión o el alquiler durante plazos prolongados, todo a través de renta. Otras fórmulas para crecer sin perder el control y para crecer sin que, pues que los franquiciados al final vean que pueden hacerlo por ellos mismos. Desde luego. Es un poquito nuestra filosofía, pero no es un ejemplo para nadie, es nuestro modo de verlo. Hay múltiples opciones, desde luego. Sí.
Bueno, cada uno tiene su perspectiva y su forma de verlo y cada decisión es buena para el que la toma. Ya está, eso Exacto. hay que verlo ahí. Cada uno que coja de este podcast lo que considere oportuno Mm, bajo su cuenta y riesgo. Eso está claro. ujú. Oye, cuéntanos un poco cómo es el concepto de la app, ¿vale? Para que puedan entender mejor los capitanes y capitanas en qué consisten este tipo de centros y cómo aportáis valor. Bueno, nosotros tenemos una marca paraguas que es de Wellbeing Lab y tenemos sobre todo 3 líneas de negocio. La primera con la que nacimos, que es el bienestar corporativo, que seguimos trabajando en ella y haciendo muchas novedades, ¿vale? Luego tenemos la línea de negocio, los centros boutique, y luego tenemos la línea de servicio de entrenadores personales para operadores, para cadenas, ¿no? Ujú, Actualmente estamos con Vivallín, pero bueno, dentro de la zona geográfica que sepamos defender, pues estamos abiertos a otros operadores siempre que nos dé permiso Vivallín, por supuesto. ujú, En todas las líneas de negocio nosotros tenemos una serie de pilares, ¿vale?, sobre los que nos basamos. Primero es la atención y el servicio personalizado, individualizado a la carta, tanto para empresas como para personas individuales, que se basa en un primer análisis de la situación del punto de partida, que nos permite hacer luego un seguimiento y una reestructuración de los planes, ya sean corporativos o ya sean de un entrenamiento personal o grupo. ujú, El otro pilar es el uso de la tecnología para, como apoyo, ¿vale? Como apoyo, con aporte de valor, ¿vale? No tecnología por usar tecnología, sino tecnología como aporte de valor. Y luego, desde luego, la readaptación, la búsqueda de nuevas tendencias, de nuevos servicios y siempre centrándonos en la persona. Nosotros somos una empresa cliente-céntrica, ¿vale? ujú, Nos centramos en el cliente y todo gira alrededor del cliente. Y eso es nuestro aporte de valor, ¿vale? Centros ubicados en cercanía, donde ujú, vive la gente o donde trabaje la gente, centros con una estética que sea agradable, que sea confortable, pero centrados en el servicio, ¿vale? Y lo que buscamos es aportar esos servicios paralelos para conseguir un bienestar integral, no solo entrenamiento físico, sino también nutrición, la alimentación es una parte importante, fisioterapia y ya estamos dándole vueltas como integrar también pues, servicios de psicología o de apoyo emocional, porque ujú. al final el bienestar es integral, no se puede entender un bienestar eh, solamente físico o solamente mental. Entonces, este es nuestro modus operandi, nuestro aporte de valor, ¿vale? Centrarnos en la persona, acompañarlos, personalizar los servicios y aportar servicios complementarios para un bienestar integral. Ujú. Entiendo que son centros pequeñitos, que ¿cuántos metros aproximadamente tienen? Bueno, pues tenemos un poquito de todo. Nuestro modelo va de centro pequeño de unos 150 metros al centro mediano de unos 300 metros cuadrados aproximadamente. Ujú, Pero da la casualidad que hemos iniciado un servicio en un centro de los que ahora se denominan old school, ¿vale? Que es un centro de 600, 700 metros y que lo estamos reconvirtiendo a un centro de entrenamiento personal. ah, qué bueno. Entonces, bueno, es un modelo híbrido ahora mismo, pero que la tendencia será a que se convierta en servicio de entrenamiento personal y grupos, lo que sí será, pues, multiservicios, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Nosotros nos basamos sobre todo en el entrenamiento funcional,
Pero creemos que en este centro lo que se puede hacer también es pues, aplicar nuevas tendencias. Pues, en la sala que ahora mismo es de uso por libre, poder llegar a convertirla en una zona de entrenamiento en grupos, pues siguiendo nuevas tendencias, pues a lo mejor Reformer, a lo mejor otro tipo de servicio, ¿no? Y luego también, como tenemos espacio, pues ¿por qué no a lo mejor hacer grupos no solo funcional desde el punto de vista de bienestar, sino también algún tipo de cross-training o algo similar? Pero bueno, nosotros, nuestros modelos de partida son, ya te digo, centro pequeño, más orientado a grupos, centro mediano, que combine más entrenamiento personal y grupos con fisioterapia y nutrición, y esta otra opción de centros un poco más grandes, que puedan ser centros de grupo y multiservicios, es decir, multiactividades, pero Sí. siempre actividades de grupo reducido, muy enfocados en el cliente, en la persona. Sí, digamos que es lo que tú decías, ¿no? El gimnasio de toda la vida, ¿no? Que se reinventa y se reconvierte, ¿no? Que pivota, ¿no? Que se convierte en un centro quizá multiboutique, con un par de salas o tres de actividades dirigidas, pero muy especializadas, ya no la actividad dirigida de toda la vida, sino, oye, un Pilates Reformes, un Hyrox, por ejemplo, no sé si habéis jugueteado con eso, que el podcast pasado entrevistamos a Agus de Jairo, muy interesante, ¿vale? Entonces, buscar esos puntos, ¿no? de especialización boutique, ¿no? Dentro de lo que es la reconversión de lo que pueda ser un gimnasio al uso, ¿no? Y esto lo tenéis como en mente, o sea, el decir, oye, vamos a buscar ubicaciones que ya estén funcionando y que hostia, claro, uno de estos le cae un Fitness Park o un Viva Gym o un no sé cuántos al lado y lo hunde en vivo, ¿vale? Pero si es suficientemente inteligente el gerente o el director y le da un cambio como este, para mí es un triunfo que te caga, ¿no? Lo que pasa es que, claro, si te pilla con una edad ya avanzada, dices, yo no tengo ganas de luchar más, ¿no? Sí, exacto. Depende un Pues poco. mira, con total sinceridad, nosotros no lo teníamos esto en el punto de mira, pero nos ha surgido esta posibilidad porque, bueno, precisamente un gestor que insistía en el modelo de negocio de old school, vamos, o de centro de barrio, contactó con nosotros y apostamos por eso. Porque otra de las cosas que yo tengo clarísimas es que hay que intentar las cosas, hay que intentarlo. Te puede salir bien o te puede salir mal, pero si no lo intentas, si no lo pruebas, no vas a saber lo que pasa. Entonces, en la vida quizás soy un poco más conservador, pero en los negocios yo siempre apuesto por intentarlo. Sí. Aunque el producto mínimo viable, ¿no? Aunque no esté del todo desarrollado, aunque no esté del todo claro, e incluso la viabilidad no esté garantizada, yo siempre apuesto por intentarlo, por probarlo. Y me he llenado de errores en mi vida, de negocios, vale, pero he probado muchas cosas y hay algunas que funcionan. Claro. Pues ya te digo, no estaba en nuestro punto de mira, pero nos surge esta posibilidad hace prácticamente un año y la hemos abordado. Hemos reconvertido con éxito un centro más tradicional hacia un centro de entrenamiento personal, un centro boutique. Y lo cierto es que se multiplican las posibilidades en un centro un poquito más grande, Claro. siempre que la renta lo permita, obviamente, porque cuanto más metros, más renta, pero si encuentras un centro que puedas pelear o luchar con una renta asequible, pues más metros puede suponer más ingresos, lo que tú decías, un multiboutique, ¿no? Sí, sí. Entonces, no lo teníamos en mente, pero bueno, ahora la verdad que es una opción perfectamente válida. Sí, sí, yo lo veo así, igual, tal que tú, ¿no? El ir viendo, el ir probando, pero creo que sí que tenemos que llegar al punto donde, oye, ya tienes como los tres modelos, el súper pequeño, el que está ahí entre media y este más grande dentro de un boutique. En mi opinión, creo que lo suyo sería, oye, voy a medir a ver qué es lo que pasa con cada uno de ellos y ahora escalo ya con el que realmente vea que es el
el más rentable de todos, ¿no? Porque, Sí. ostras, tener diferentes modelos en algo tan pequeño o grande, ¿eh? O sea, que tampoco, ¿no? O sea, fíjate, Vivallín no se sale de su historia, ¿no? O yo qué sé, tienen lo que tienen y punto, ¿no? Pues igual, ¿no? Si empezamos a probar muchas cosas sin tantos recursos, porque no somos una empresa muy grande, igual eso también te puede hacer penar, ¿no? Porque si en alguno de estas jugadas no te sale bien la jugada, valga la redundancia, pues es que vaya ahí al hoyo, ¿no? Bueno, vosotros o cualquiera, ¿no? No sé, yo soy más de, oye, al principio pruebo y cuando ya encuentro algo que es, hostia, esto es caballo ganador, vamos con caballo ganador. No sé cómo tú ves eso. Sí. Sí, pero, a ver, soy gallego. Sí, pero. Sí, pero depende. Depende. Yo lo que estoy viendo es que cualquiera de los tres modelos puede ser ganador. Ujú. Cualquiera de los tres modelos puede ser ganador. El centro pequeño, el centro más pequeño, digamos, puede ser muy rentable porque al final, si aciertas con el servicio o con la ubicación, puedes dar un mayor número de grupos y los grupos ya sabemos que la rentabilidad es mucho más alta. Como solo tienes una sala, cuantas más salas de grupos van en detrimento del entrenamiento del servicio personal o personalizado. Pero un centro pequeño con muchos grupos puede ser muy rentable por sí mismo. Estamos hablando siempre que yo vengo de concesional y aquí las inversiones son mucho más moderadas. ¿Vale? El centro medio, o que es el ideal, que para nosotros será el ideal, ¿vale? Porque es un centro ya en un boutique en el que puedes implementar el servicio de fisioterapia, que es un complemento ideal, y el servicio de gabinete de nutrición. Entonces yo creo que ese es el modelo ideal, pero yo no descarto que se pueda crecer también con los dos tipos de servicios, yéndose a un boutique pequeño y a un boutique mediano. Y luego el otro, estoy de acuerdo contigo, te puedes dar el batacazo, pero bueno, si se consigue hacer bien los procesos, los procedimientos, es capaz de hacer una buena selección de personal, y la ubicación y la renta lo permiten, pues, ¿por qué no? Vale, pero sí que estoy de acuerdo contigo que, bueno, pues nosotros, la opción A es el centro mediano, ¿vale? Pero no descartamos estudiar ninguno pequeño ni ninguno un poco más grande. Bendita tarea la de encontrar buenas ubicaciones, ¿eh? Buenas Bueno, ubicaciones y a buen precio, me refiero. O sea, porque claro, puedes encontrar ya, una ubicación buena, pero que no esté el precio dentro exacto, de lo que se pueda permitir sí, ese negocio, ¿no? sí, sí, pero es complicado, pero seguramente en una ubicación con una renta más alta, un alquiler más alto, seguramente tu escala de precios la puedes amoldar a eso, porque el coste del alquiler no estará tan lejos de la renta per cápita de la zona. O sea, Ujú. es razonable pensar que un alquiler más alto es porque el poder adquisitivo también es más elevado, entonces tú puedes ajustar tu tarifado al sitio donde estás, ¿no? Piensa global, actúa local, al final, pero sí que efectivamente es muy difícil encontrar buenas ubicaciones a un precio razonable. ¿Qué prefieres? ¿Pagar un poquito más y tener una ubicación super premium que te marca todos los indicadores que son muy buenas? O, oye, pagar un poco menos y tirarte ahí a la vuelta de la esquina que no se me ve tanto ni tengo tanto paso de gente y de vehículos? Yo para esto, el camino del medio. El camino del medio. Yo creo que en un barrio o en una zona en la que la renta per cápita no cumple tus mínimos, no puedes implementar un servicio premium. Ujú. Y al final esto, ¿en qué desemboca? En que tú tienes que ajustar la tarifa, los costes laborales van a ser los mismos en una zona que en otra, y eso
yo creo que puede hacer peligrar más la viabilidad del proyecto. Y luego, además, nosotros somos un servicio de valor, no somos un servicio de precio. Entonces, tú tienes que ir con tu servicio de valor a donde más puedas cobrar por ello, ¿vale? Claro. Y bueno, pero la renta del alquiler no puede estar despendolado, porque se te puede ir todo al garete. Total. ¿Cómo hacéis para aportar ese valor con la tecnología, la nutrición, la fisioterapia, sin que se complique el negocio, ¿no? Porque también digo yo, oye, para que un negocio sea escalable, hazlo sencillo, pero un negocio en el que empiezo a meter fisioterapeuta, nutricionista, mucha tecnología, entrenadores de su padre y de su madre, lo empiezo a complicar tanto que se me empieza a complicar esa escalabilidad. ¿Me explico? Sí, bueno, nosotros, ya te digo, nosotros el apoyo en la tecnología es en tecnología útil y de valor. Es decir, nosotros utilizamos la tecnología, desde luego, para el día a día, con un software de gestión, un CRM, etcétera, etcétera, que eso es tecnología que el cliente no la percibe, pero lo que sí mejora el servicio, porque al final horas que no dedicas a tener que vigilar estas cosas son horas que puedes centrarte en tus clientes. Sí. Y luego nosotros utilizamos la tecnología para ese análisis y seguimiento, ¿vale? Bien sea a través de el escáner en 3 dimensiones, ¿no? Que te da porcentaje de grasa, porcentaje de peso y todo esto, o a través de básculas inteligentes, o a través de bioimpedancia, ¿vale? Es decir, el análisis del punto de partida. Y luego tecnología en fisioterapia, por supuesto, también va siempre de la mano, ¿no? Pues radiofrecuencia, todo tipo de tratamientos que con un apoyo tecnológico, pues nada, a permitirte dar un servicio más avanzado. Pero es tecnología que no nos vuelva locos, ¿vale? Uh-huh. Y luego, la fisioterapia lo que te abre es el camino a enfocar también la rehabilitación y la readaptación. Nosotros no creemos en la fisioterapia de cabina exclusivamente. Entonces, la fisioterapia de cabina te da ingresos, te aporta valor al servicio, pero también te abre la puerta a hacer rehabilitación, readaptación en tu centro, en la zona común. Por eso nos gusta ese acompañamiento. Uh-huh. Y la nutrición entendemos que es un servicio de valor porque cuando una persona viene, a veces con el ejercicio no es suficiente y el complemento de la nutrición es fundamental. La fisioterapia es presencial. El entrenamiento, creemos en el entrenamiento presencial, pero la nutrición sí que se resuelve muy bien por videoconferencia. Entonces, un servicio de fisioterapia no te limita demasiado los recursos, porque si nosotros tenemos 3 centros con un fisioterapeuta o con 2 fisios, con uno o 2 nutricionistas, pues da servicio a todos los centros que tengas tú operativos. Claro. Vale, entonces no es un límite, pero sí que aporta valor al servicio y al final, como te decía al principio, somos clientes céntricos. Si el cliente demanda servicios complementarios, tenemos que estar ahí para poder aportarlos. Dentro de todos los pilares, ¿no? La parte de entrenamiento en grupo, o sea, entrenamiento personal, entrenamiento en grupo, fisioterapia y nutrición, digamos, ¿cuál de esos 4 pilares es el que, digamos, sustenta, digamos, todo el negocio? ¿O está repartido prácticamente entre los 4 pilares? No, el entrenamiento es el que sustenta el negocio. Los otros son complementarios. ¿Y más el entrenamiento en grupo o 50-50 con entrenamiento personal?
Bueno, en el global de la empresa puede ser un 50-50, pero porque incluimos en el servicio de entrenadores personales en cadena no tenemos entrenamiento en grupo, pero en los centros propios el entrenamiento en grupo puede ser el 60-70% de la clientela de los ingresos. Sí, lo intuía más o menos. Capitana, te cuento lo que pasó en una de las últimas sesiones de trabajo con un cliente. Este me decía que una de las cosas que le impedía hacer desarrollar su negocio, su gimnasio, era no tener tiempo para nada. Evidentemente, su mayor error es ser un bombero y principalmente olvidarse de trabajar la parte estratégica de su negocio. Estas dudas solemos resolverlas con dos preguntas. ¿Qué haces para captar clientes? ¿Y cómo haces para que duren el mayor tiempo posible? Si quieres que te acompañemos a dar respuesta a estas dos preguntas, puedes agendar, capitana, ahora mismo una sesión estratégica conmigo. Para reservar la sesión conmigo, solo tienes que entrar en marketingparagimnasios.com/sesión. Te espero dentro. A mí hay una pregunta que siempre me gusta hacer en los podcasts. Ya claro, somos Marketing para Gimnasios, somos MPG y nos gusta siempre hacer la pregunta de, oye, ¿cómo hacéis para captar clientes en vuestros negocios? ¿Vale? Y ¿cómo hacéis para convertir esos clientes, esas visitas, en clientes reales? ¿No? De cómo pasar de clientes potenciales a clientes reales. No sé qué estrategia utilizáis para que, oye, las dos patas principales para mí de cualquier empresa, de cualquier negocio, que son el marketing y las ventas, funcionen. Bueno, es una gran pregunta. Nosotros estamos aprendiendo todavía de esto, ¿vale? Venimos del mundo concesional y estamos aprendiendo porque esto es diferente y aparte cambia a pasos avanzados. Para nosotros lo primero es el propio centro, es nuestro escaparate. Entonces, tenemos centros de ubicación, buscamos que tenga cristalera. No la tapamos. Yo cuando paso por un centro deportivo y lo veo todo vinilizado, que no se ve lo que se está haciendo dentro, no lo concibo. Nosotros tenemos ese escaparate ya lo primero, que la gente vea lo que se está haciendo dentro. Total. Y ya es el primer reclamo, ve y entra, que aquí vas a sentirte bien. Entonces eso es lo primero. Luego lo segundo, a nivel digital, hemos trabajado para tener un buen posicionamiento SEO, creemos que es súper importante. Y bueno, con un gestor SEO lo que hacemos es tener la página web, primero que sea embudo a través de web para mejorar el SEO, todas las campañas que hacemos van a través de formulario web. Y luego pues se trabaja también las fichas de Google, y las palabras clave, los conceptos y la dinamización de la propia web para que mejore el posicionamiento. Luego, en redes sociales hemos tenido ahí un pequeño parón porque hemos pasado de trabajar con agencia, de trabajar con agencia a hacerlo nosotros directamente, pero bueno, tratamos de dinamizar. Lo que pasa que, bueno, nuestra estrategia es diferente de la que puedan tener otros centros que yo veo. En otros centros tienen una estrategia aspiracional, ¿vale? Con esto me refiero a que salen chicas y chicos muy guapos, riéndose y haciéndose un selfie delante del espejo en su centro deportivo. Y nosotros somos más de una estrategia de cliente real. O sea, en nuestro muro de Instagram verás clientes de todo tipo, porque nosotros creemos, es nuestro punto de vista, creemos que lo que tú muestras debe de enseñar a tus clientes reales y propios para que se vean reflejados y quieran acudir. No solo acudir porque quiero estar estupendo como me muestran en Instagram o en TikTok todos los demás, sino voy al centro donde me veo reflejado, donde puede entrenar todo el mundo. Nosotros somos un centro donde puede entrenar todo el mundo y eso es lo que queremos transmitir. Totalmente. O sea, la verdad que
que ahí acertáis seguro, porque si al final ponéis nada más que chicos jóvenes y chicas jóvenes que no son vuestro público, pues no tendrá sentido, porque a lo mejor alguno va y dice, hostia, pues aquí no estoy yo bien, ¿no? Y es normal, ¿no? Que te haga eso. Y después, por otro lado, a nivel de SEO, oye, me alegra mucho escuchar esto, ¿no? De que hagáis ese trabajo a nivel de SEO, porque hay instalaciones deportivas que no llegan a entender la necesidad de tener una buena web y una web que esté bien posicionada y una web que convierta. Es decir, yo siempre digo, oye, una web que sea atractiva, una web que esté bien posicionada, porque esto es lo mismo que hablábamos antes del local, ¿vale? Tú puedes tener el local o el centro en una calle principal o lo puedes tener en la peor calle del mundo. Pues esto es lo mismo. O sea, puedes tener una web muy bonita, pero puedes tenerla súper mal posicionada que al final no la va a encontrar nadie. Por lo tanto, no tiene sentido, ¿no? Entonces, tener ese enfoque a mejorar el SEO. Oye, y si no eres capaz de mejorarlo, porque claro, también depende mucho de dónde estén las ubicaciones, ¿no? Porque claro, ubicar una web en Madrid no es tan fácil, se Claro. puede hacer, que en un Vigo o en una Coruña, o en La Coruña, ¿no? Pero y si no, ahí está el SEM también, es decir, el poder pagar por posicionar la web, ¿no? Y pagar la publicidad en Google Ads para que la web esté dentro de los primeros Sí. los primeros centros deportivos o gimnasios o centros boutique que estén ofertando ese tipo de servicios, ¿no? O sea que totalmente. Y a nivel de ads, ¿hacéis algo? A nivel de anuncios en redes sociales, ¿lo movéis o trabajáis más a nivel orgánico? Bueno, intentamos hacer las dos cosas, ¿vale? A nivel orgánico es algo que trabajamos todo el año y luego sí que hacemos ads, sobre todo con Meta, ¿vale? Ujú. Aunque tenemos ganas de empezar a trabajar con TikTok también, pero sobre todo hacemos Meta, ¿vale? Instagram y Facebook. Pero ya es estacional más bien, ¿no? Es pues las 3 campañas principales que hay en todo centro fitness, wellness o wellbeing. Bueno, Sí. septiembre, enero y marzo, abril. O sea, operación bikini según que se haya Sí. llevar según el clima, ¿no? Sí. Sí, yo ahí lo comparto esto. Yo creo que 3 campañas se quedan cortas para una instalación deportiva. Nosotros normalmente con los clientes solemos jugar con unas 5 más o menos, ¿vale? 5 campañas a lo largo de todo el año, 4 o 5. Y además campañas en las que, o sea, de esas 5 campañas como tal, de captación de leads y todo. Y después también tener campañas más de branding para estar siempre presente. Es decir, seguir haciendo publicidad en Meta para estar presente, ¿no? Tanto en Meta como en Google y en Google PMax, ¿no? Que es algo donde empezamos a trabajar mucho, que es toda la publicidad que haces en YouTube y, bueno, y una serie de plataformas, ¿no? Pero Ujú. también te digo que hemos hecho ya muchos pinitos en TikTok y que no han sido muy, muy exitosos. En Ya. TikTok Ads, ¿eh? En TikTok Mm. orgánico sí, pero en TikTok Ads, ostras, no lo tienen suficientemente optimizado para negocios locales, ¿vale? O sea, porque no te permite segmentar tanto como te permite Meta. Entonces, claro, si vas a hacer una campaña donde la segmentación no está optimizada para una zona muy localizada, no tiene mucho sentido, ¿vale? Ya te digo, hemos Sí, hecho algunas pruebas, a lo mejor, yo que sé, con una cadena que tenemos en Málaga, que, oye, ahí no necesitamos localizarla mucho porque podemos abarcar todo Málaga, pero no terminan de tirar, ¿no? Pero mm, bueno, te animo a que lo pruebes y si te va bien me avisas. sí. Y luego el otro día vi en un podcast también el tema de los flyers. O sea, eh, eh, también trabajamos flyers y funcionan. O sea, incluso a veces nos han funcionado incluso mejor Sí, que Meta Ads. O sea, sí, 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 sí. que, que todas las vías son posibles. Hemos Sí, hecho también. yo lo que digo que hay que hacer el flyer 3.0, ¿no? Ese Mm, flyer que vaya al dolor y ese flyer que tenga su código QR para que te lleve Exacto, a tu sitio web para que no tengan que ir a tu gimnasio a pedir información, ¿no? Entonces, exacto. hecho de esa forma, oye, claro que funciona. Sí, al Mm, final, nada es sí y nada es no. ¿Entiendes? O sea, que exacto, tenemos que ir buscando en cada sitio, en cada ubicación, lo que mejor nos pueda funcionar dentro del presupuesto que tengamos. O sea, cuando me sí, dice, bueno, ¿qué presupuesto hay? Hostia, pues no lo sé. Pues venga, vamos primero a hacer el presupuesto. Venga, ya con ese presupuesto, sí, a ver cómo lo optimizamos, a ver cómo lo llevamos para que realmente sea lo más tal. Ahora me dices que tienes poco presupuesto, pues te digo, oye, tío, vamos a por, yo que sé, a por Meta y a lo mejor por Flyer o a por, yo que sé, no sé, ya depende sí. de cada uno, ¿no?
Sí, sí, pero bueno, totalmente de acuerdo, pero creo que la base principal es la web, porque es donde al final acaba todo y es donde es tu carta de presentación Sí. más estable quizá. Sí, es la web y todo la automatización que puedes hacer por detrás de la web, ¿vale? Que ahí nos olvidamos mucho y los gimnasios se olvidan. Sí, tienen listados de 4, de 5, de 10.000, de 50.000 email, pero lo utilizan nada más que para spamear a sus potenciales. Coño, vamos a hacer un trabajo bien hecho de lead nurturing, ¿vale? De nutrición de leads para que el lead te tenga ahí presente, ¿no? Y cuando llegue el momento de pegar el tiro, oye, estén receptivos, ¿no? Pero Ujú, ahí normalmente las instalaciones deportivas nos cuesta mucho hacerles entender que sus bases de datos no son solo para tener leads y ya está, sino son para trabajarlos y para nutrirlos y para tener ese trabajo de siempre estar cercano a tu ujú. cliente. Llámese por email, llámese por WhatsApp, que ahora no lo permite hacer automatizaciones por WhatsApp o yo qué sé, ¿no? Pero en mi opinión tenemos que pensar desde ahí, ¿no? O sea, no solamente la web como una plataforma de captación de leads, sino también, oye, ¿qué hago después con esto? ¿Cómo me lo llevo a un pipeline de venta? ¿Y cómo hago todo ese seguimiento? ¿No? Que será la siguiente pregunta. ¿Cómo hacéis ese seguimiento y quién lo hace en vuestro centro, Amador? El seguimiento se hace desde el centro, ¿vale? El coordinador, el coordinador. Nosotros tenemos, bueno, trabajamos con el software de gestión y el seguimiento, los seguimientos los hacen los coordinadores, ¿vale? Entonces, ellos, como nosotros, consigues un lead y tal, nosotros siempre los derivamos a formulario, pero el objetivo principal es conseguir una cita presencial con el cliente. ¿Vale? Ujú. Entonces, ahí sí que realmente es un punto de captación, un punto caliente, ¿no? La cita. Sí, Entonces, buscamos la cita. Y de la cita, lo que intentamos que se hagan un 100% de citas, se hagan un 100% de pruebas. ¿Vale? claro. Entonces, ya una persona que viene a una prueba es, es, es poco frecuente que no se convierta en un cliente, ¿vale? Entonces, ese seguimiento sí que lo hace el coordinador, coordinado con cada entrenador. Ujú. ¿Y ahí metéis alguna automatización en todo ese proceso o es manual, digamos, del entrenador? Ahora mismo es manual, ahora Ya, mismo, sí, ahora mismo es ya. manual y tenemos que mejorar, es algo que tenemos que mejorar, algo que tenemos Ujú. que mejorar para mejorar el proceso, eh, mm, tener más información y poder actuar antes. Claro, ahí hay herramientas que, bueno, con las que nosotros trabajamos, que entra el lead a través de la web. Una vez que entra el lead, ahora directamente le entra una notificación al entrenador. El entrenador ya sabe que tiene que llamarlo en 24 horas como mucho, porque yo digo que si lo llamas durante los primeros 5 minutos, mucho mejor que durante los 10 minutos, y si lo dejas 24 horas, a partir de ahí está muerto el lead, ¿no? Mm, Si lo llama y le pone cita, perfecto. Ahora entra una automatización de recordatorio de cita. Si le llama y no le pone cita y no es capaz de localizarlo, entra una secuencia de, oye, te hemos llamado, pero no hemos podido hablar contigo, para ti, para tal, ¿no? Y si viene y compra, perfecto, entra en una automatización de onboarding. Y si no compra, oye, entra en otra automatización, ¿no? Y hacer todo este trabajo, que al final es sencillo porque lo haces una vez y luego lo escalas, ayuda mucho a que el trabajo sea mucho más profesional por un lado, porque el cliente lo va a percibir como más profesional y por otro lado, evidentemente, va a tener mucha más porcentaje de conversión en todas las sí. líneas, ¿no? O sea, así es como nosotros, bueno, recomendamos más o menos hacerlo y luego ya a partir de ahí te puedes complicar la vida todo lo que tú quieras. Tampoco somos muy allá de complicarnos mucho, porque si te complicas mucho, al final vuelvo a hacer un negocio que no es fácil, no es escalable y ya tampoco me vale. Entonces, bueno, un poco esa es. Ujú. Pues nosotros ahí estamos, tenemos posibilidad de mejorar. Estamos en ello, que conste. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. A sí me gusta. Por lo menos el tener ese foco de saber, oye, por aquí va. Una cosa en la que estamos empezando nosotros a trabajar también es todo esto conectarlo con ChatGPT, con ChatGPT de Claro, voz claro. y que todo esto sea automatizado con la inteligencia artificial.
oye, va de puta madre, pero todavía hay pifiadas, ¿vale? Pero, Sí, oye, cada vez más conseguimos hacer conversaciones a través de ChatGPT súper potentes que te sí. permiten esa automatización ya prácticamente como una persona. Pero creo que tiene que haber una persona previa y después lo otro ya quizá que entre ChatGPT, pero ahí tengo yo mis dudas. Oye, Amador, por ir avanzando, hablábamos de la vertical referente a The Labs, ¿no? Que son los centros, Sí, y hay una, la que me interesa mucho, que es como empezasteis, todo lo que es el fitness corporativo, ¿no? Que yo creo que ahí hay un melón bien grande, ¿vale? sí. Al cual eh, hay que saber llegar, y si se sabe llegar, yo creo que hay ahí mm, bueno, una línea de negocio bastante interesante. Por un lado, tenemos empresas que empiezan a entender que tienen que cuidar a sus trabajadores. Ujú. Tenemos empresas que además de esto ya empiezan a tener sus propias instalaciones dentro de o sea, instalaciones deportivas dentro de sus instalaciones. Bueno, me parece que Inditex, tu compañero gallego, me parece que tienen una instalación, un gimnasio dentro de la instalación de Inditex. He escuchado por ahí. ¿Eso es así? Sí, Inditex tiene gimnasio corporativo. Tienen su propio corporativo que lo gestionan ellos o lo gestiona la empresa externa. Lo gestionan una externa. Bueno, contratan al personal a través de Corporate Gym, o sea, de una empresa externa. Pero bueno, Inditex, pues ahora Inditex es un gigante. Inditex tiene este gimnasio que tú me dices, que es gigante el gimnasio, solamente es para el personal de- en la ciudad de Inditex, ¿vale? Hay personal de oficina, ¿vale? Está en Arteixo, está Zara Woman, que es Sí. el más importante, pero está hombre también, chicos y Zara Home. Y está, por un lado es personal de oficina y por otro lado tiene personal de logística, ¿vale? Mm, La logística son almacenes y tal, y luego por otro lado tiene el personal de fábricas, que es, bueno, ahora no fabrican casi nada, pero sí que ah, testan los modelos y todo eso, fabrican un modelo que luego si pasa el filtro lo convierten lo pasan a producción. de la producción. Entonces, bueno, Inditex es un gigante, entonces allí solo en Arteixo hay 3 gimnasios diferentes, uno para cada sección. Wow. Sí, sí, sí. Y luego, pues claro, Inditex tiene sede en Aracha, que es otro pueblo en Galicia, tiene sede en Narón está Pull&Bear, pero está también Indipunt, hay fábrica y logística y hay oficina, diseño y todo esto. Y hay varios gimnasios, ¿vale? O sea Dentro que de no cada... tiene uno, sino que tiene varios gimnasios ya Sí, dentro de sus instalaciones. Wow. sí, sí, sí. Sí, de todas formas, por ejemplo, mm, nosotros no estamos en esto. Nosotros estamos, bueno, nuestro negocio de corporate, de bienestar corporativo, está muy enfocado, hemos creado una herramienta muy enfocada a la prevención de riesgos laborales. Es decir, entonces estamos muy enfocados sobre todo a empresas de ámbito industrial, ¿vale? Nosotros tenemos más relación con Inditex, pero con el área de logística, de almacenes y de distribución, bueno, pues las acciones laborales que nosotros le llamamos, es decir, pueden provocar lesiones o trastornos musculoesqueléticos. Entonces, nosotros lo que hemos diseñado, nuestro punto de partida fue diseñar un procedimiento, una herramienta para detectar las posibles causas de las lesiones, analizando los puestos de trabajo y las acciones que los trabajadores hacen en los puestos de trabajo, que es la primera parte del proyecto, que es analizar, un análisis biomecánico, ergonómico, y posteriormente, en función del resultado del análisis, lo que hacemos son programas, ¿vale? Son programas que normalmente constan de una parte formativa, ¿vale? Teórico-práctica, de cuáles son los riesgos del puesto, cuáles son las cosas a evitar, cuáles son las que debemos potenciar. Y luego hay una tercera parte que es llevar todo esto a un programa
de reeducación, de readaptación, para que al final los trabajadores son como atletas, ¿vale? Ujú. Porque son, son verdaderos deportistas en su puesto de trabajo, y logran un rendimiento, ¿vale? Lanzando prendas a una cinta rodante o poniendo cajas en un Claro, sitio, y lo que hacemos es preparar su cuerpo para que durante sus acciones laborales pues tenga menos riesgos haciéndolo bien y su cuerpo esté preparado pues potenciando aquellas partes del cuerpo que necesitamos mejorar para las acciones que hacen en su puesto de trabajo. Entonces, para nosotros, bueno, habrá quien no le guste lo que diga yo ahora. Es decir, hay, hay empresas que ven el bienestar corporativo de pegatina, ¿vale? Y se pone aquí la pegatina y dice, yo hago bienestar corporativo para quedar bien delante de quien sea. Pero hay empresas que realmente se preocupan por la salud de sus trabajadores y nosotros aquí estamos en esa parte. No estamos para poner pegatinas, estamos para hacer acciones que realmente sean beneficiosas para el bienestar de los trabajadores. Ya te puedo decir, hay una cosa de que estamos súper orgullosos, ¿vale? A nosotros nos vino un cliente que precisamente, bueno, tenían que lanzar prendas a una cinta rodante y tenían, como enfermedad profesional, se identificó la epicondilitis. ujú. En un colectivo de 150 trabajadores había 15 trabajadores de baja por esta causa. Coño. Es un 10%. Una, una- una baja a una empresa le cuesta como algún cientos, miles de euros mensuales, ¿vale? Hicimos un programa para identificar las causas, las posibles causas de esta lesión. El programa, la identificación de las causas nos llevó en torno a 6 meses, solo de análisis, Ujú. pero analizamos todo a través de vídeo, a través de con sensores inerciales y Qué bueno. analizamos las acciones laborales. Y acabamos la fase de análisis eso, a los 6, 8 meses. Luego iniciamos una reeducación, ¿vale? De los trabajadores y pasamos de tener 15 bajas a tener cero. Y se han mantenido cero bajas por epicondilitis los 4 años siguientes. O sea que Qué o bueno. sea, Qué bueno. son acciones reales. Qué Y, bueno. y ese es nuestro, bueno, ese es nuestro core en corporate. Pero bueno, quien dice pues una enfermedad, trastorno musculoesquelético, pues también hay enfermedades o sea, síndrome metabólico. Es decir, gente que está 8 horas sentada, vale, pues está expuesta a una serie de problemas derivados del sedentarismo. Bueno, pues hay Ujú. muchas acciones que se pueden llevar a cabo para mejorar también estos problemas, ¿no? Que al final van a redundar en sobrepeso, obesidad, trastornos posturales, etcétera, etcétera, que se pueden corregir a través de acciones a veces sencillas, a veces que necesitan más dedicación. Pero, es decir, se puede mejorar mucho la salud de los trabajadores con este tipo de acciones. Y tanto, y tanto. Muy bien, muy bien. Y actualmente seguís trabajando en la parte de corporate, ¿no? O sea, fue, digamos, con lo que Sí, empezaste y luego pasaste, sí. digamos, la pandemia os llevó a los centros, pero que, oye, seguís desarrollando esta parte de corporate para este tipo de ayuda, ¿no? O sea, que Sí, me parece muy chulo y me parece hay ahí mucho campo, ¿no? sí. Para explorar y para poder trabajar con empresas que creo que eso es lo que cada vez más Ujú. piensan en eso, ¿no? Unos de pegatina y otros Sí, de verdad. sí, sí, sí. Pero bueno, incluso los de pegatina, ole por ellos, porque, bueno, poner un gimnasio a veces es igual que alguien que hace actividad física por un objetivo estético, ¿vale? Para mí no es el mejor de los objetivos, pero bueno, si al final el objetivo no es el adecuado, pero tú consigues los beneficios de hacer actividad física, pues bueno, bienvenidos sean, ¿vale? Entonces, Hombre, poner un gimnasio, una compañía,
por un tema de marketing, si al final consiguen mejorar la salud de los trabajadores, pues bienvenido sea también. O sea que no estoy Total. diciendo que tampoco sea nada malo. Oye, y Amador, en la tercera vertical, en la de, oye, desarrollo, entrenamiento personal dentro de operadores, ¿esto Ujú. cómo surge? ¿Cómo surge esta vertical donde, oye, me voy a otro centro donde no es mío a prestar servicio? Bueno, esto no fue idea nuestra, ¿no? Pero bueno, en el 2020 ya te digo que llevamos ese bofetón, como todos los operadores, y tuvimos que apostar por centros propios. Uy, Se me tuvimos que cayó. apostar por centros propios y vimos esta opción también, que la estaba gestionando una persona que conocíamos que quería enfocarse en otro tema y nosotros nos pasó este contrato que él tenía y empezamos a explotarlo. Y lo hemos seguido desarrollando y vemos que es una muy buena opción estratégica, ¿vale? Mm, Porque bueno, te da la opción de, sin inversión, poder también tener una línea de negocio que puede funcionar. total, total. Sí, bueno, al final tenéis ahí la empresa apalancada en esos tres pilares. Hay muchas empresas que solamente tienen un pilar y si se no va, pues baja al suelo. Tenéis la suerte de, bueno, de tener, claro, sí, es lo que siempre digo yo, ¿no? O sea, cuando voy y empiezo a trabajar con una empresa donde el gerente lo es todo, es imposible hacer cosas para desarrollarte, pero hay lo bueno que es los gerentes estáis fuera y os permite el poder tener esta visión desde afuera para poder hacer este tipo de trabajo y dar soporte, ¿no? a cada uno de estos proyectos, si no sería imposible. Sí, 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 totalmente. Aquí nosotros en Central estamos sobre todo dos personas que además tenemos una visión totalmente diferente. Yo soy una persona muy analítica, muy centrado en lo real, pero mi mujer, que es la otra parte de la empresa, es una ideóloga y es una visionaria y nos permite complementarnos muy bien. The Wellbeing Lab, ya te decía que era una carta de presentación, es el laboratorio del bienestar. Entonces, el laboratorio siempre te lo tenemos funcionando, con proyectos nuevos, con líneas nuevas, con ideas nuevas. Y ella es la encargada del laboratorio. Del laboratorio. Antes decías en tu presentación que la longevidad, vale, es algo que estamos explorando, la longevidad, trabajar con biomarcadores, o sea, el laboratorio funciona todo el día. Qué O sea bien. que, El otro día hablaba con una persona que va a venir al podcast, pero todavía no he sido capaz de engañarlo lo suficientemente bien, pero va a venir, que tiene centros para personas de mayores de 50 años y muy enfocado en el tema de la longevidad, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay sí. un nicho por explorar muy interesante porque bueno, en definitiva, ahí hay mucha tela que cortar, ¿no? Claro, bueno, a ver, si ves las pirámides de población, cada vez hay menos nacimientos, cada vez hay más gente mayor. Y afortunadamente la gente mayor de nuestra generación en adelante ya está acostumbrada a cuidarse, ¿vale? Correcto. Pues tenemos ya mucho camino andado. Solo hay que Sí. acompañarles en su trayectoria, ¿vale? Y convertirnos en un agente que esté a su lado, igual que, bueno, pues igual que el público femenino. La Sí. unidad, nosotros también en el laboratorio tenemos la unidad de la mujer también, ¿vale? Actividades exclusivas o servicios exclusivos para público femenino, ¿vale? Ujú. Y son líneas que ahora no se ven, pero que estamos trabajando en ellas. Es decir, el laboratorio no para. Qué bien, qué bien. Nosotros en nuestra empresa, el laboratorio le llamamos la barra, porque lo tenemos todo con un símil hacia lo que es un restaurante y es la barra del bar, ¿no? O sea, le digo yo a María, a Emi, a la gente de mi equipo, oye, vámonos a la barra que os tengo que contar cosas. Lo que Claro. pasa es que cuando le digo yo esto, claro, aquí el que se flipa soy yo normalmente siempre con nuevas ideas y cuando le digo vámonos a la barra, sé que tiemblan, ¿no? O sea, porque dicen, a ver qué fregado nos trae este ahora. Que, que, Sí, que podamos desarrollar, ¿no? O sea que, pero vamos, yo creo que siempre una empresa tiene que estar con los pies en la tierra
pero mirando hacia futuro, ¿no? Pensando, oye, ¿hacia dónde vamos, no? Y esa es la pregunta siguiente que te quería lanzar, que es ¿hacia dónde va The Lab o The Lab no sé qué, que The Wellbeing para mí es Lab. exactamente. Bueno, nosotros en nuestro plan estratégico, vale, primero lo cualitativo, ¿no? Es decir, primero las ideas, ¿vale? Nuestra idea es convertirnos en un operador de referencia, ¿vale? Ahora mismo nosotros vemos el mercado, como te decía, muy atomizado, con pocos operadores que pretendan hacer cadena de centros boutique, ¿vale? Pero nos van a comer las papas porque están entrando Hay pocos, pero están entrando. operadores extranjeros que nos van a comer las papas. Entonces, bueno, Total. ahora mismo operadores de más de 3 centros hay pocos, ¿vale? Y nosotros pretendemos ser uno de los operadores que tengan más centros al ritmo que nos permitan nuestros recursos, o si conseguimos más recursos, pero con esos condicionantes que veíamos al principio, nosotros queremos ser un operador o sea, una cadena de centros boutique, ¿vale? Ubicados geográficamente en Galicia, pero también, o sea, grandes ciudades, que es donde hay más oportunidades, quizá. Queremos seguir avanzando en la línea corporate, ¿vale? Y queremos seguir haciendo productos muy chulos, ¿vale? Y muy útiles para nuestros clientes. Nosotros en corporate, siempre lo digo, tenemos un cliente que es el que nos contrata, pero tenemos un usuario que es el trabajador. Entonces nosotros Claro, tenemos que hacerlo muy bien con el trabajador para que el cliente quiera contratarnos. Entonces, al total. final, tenemos que hacer cosas enfocadas en la salud de los trabajadores para que los clientes quieran contratarnos pensando en ellos. Y luego, pues, seguir también creciendo en la línea de operadores. Se vienen novedades, ¿vale? Esta línea va a crecer más, ¿vale? Con Vivallín tenemos ahí para crecer en Narón y en Lugo, ahora mismo ya, pero bueno, esperamos seguir creciendo de su mano y buscando nuevas oportunidades. Entonces, ese es nuestro futuro. Queremos estar pues, en un centro propio más al año, quizá, y seguir creciendo en las otras líneas también. Fantástico. La verdad que tenéis ahí bastante para entreteneros, ¿no? Sobre todo al tener Sí, esos pilares tan dispares. Te pasa igual que a nosotros, ¿eh? O sea, porque al final, nuestro cliente es el gerente de gimnasio, el propietario de una instalación deportiva. Entonces, oye, ¿por qué no venderle ya dentro de todo lo que sabemos, todo lo que podemos darle, ¿no? O sea, y poder ayudarle, evidentemente, ¿no? Qué bien. Hay siempre una sección que hago en cuanto a equilibrio entre vida y negocio, y la tuya es curiosa, ¿no? Porque esa vida y negocio al final se mezcla con una socia que es tu mujer, ¿no? sí. ¿Cómo lleváis esto? Lo llevamos complicado, pero bueno, tratamos de establecer límites, ¿vale? Entonces, bueno, aquí hay dos cosas, ¿vale? Primero, un socio no puede ser igual que tú. Es decir, para que cada uno aporte, tiene que ser alguien diferente a ti. Es decir, Sí, bueno, hay desde los que dicen que socios impares menos de 3, ¿vale? Yo no creo en eso, porque también siempre me pongo el símil, ¿no? Para hacer la cama, ¿eh? Entre 2 personas se tarda menos de la mitad, ya ves. ¿vale? Que si la tiene que hacer uno solo. Entonces, entre 2 personas, o 3 personas, o 4 personas, se puede llegar más lejos, más rápido, ¿vale? Pero cada uno tiene que tener una personalidad diferente para que cada uno aporte cosas que no aporta el otro. Total. Y eso es un
es una gran premisa, pero también complica mucho las cosas, porque los caracteres diferentes pueden llegar a chocar entre ellos. Entonces, es una línea muy fina. Hay que buscar socios que aporten cosas diferentes a las que tú aportas, ¿vale? Pero hay que saber conciliar los intereses de las dos personas. En nuestro caso, la confianza que tenemos como pareja nos ayuda mucho, ¿vale? La gran admiración que tenemos uno con el otro y el otro con el uno nos ayuda mucho. Ser personas diferentes nos ayuda mucho porque cada uno hace crecer al otro, pero hay que poner límites, límites de tiempo, límites de, de forma de trabajar y, bueno, es complicado, pero se puede lograr. Total, total. Bueno, se puede lograr, lo estáis logrando, ¿no? O sea, que al final, oye, yo una vez tuve, claro, no era socia, era trabajadora mi mujer. Claro, yo mi mujer la conocí porque era clienta de mi gimnasio, ¿no? Y lo típico, ¿no? Que cuando ya empieza a salir, se puso a trabajar también, nos echaba una manilla en la recepción y, y al final, esto que no me diga ella, pero es así, la tuve que despedir porque, porque pasaba de mí olímpicamente. Dice que tú no eras mi jefe. Digo, ¿cómo no que soy tu jefe? En fin, que al final no fuimos capaces de llevar a cabo esa relación trabajador-jefe, digamos, ¿no? Pero bueno, también la entendía muy bien porque ella venía de trabajar de su otro trabajo, después se venía al gimnasio, bueno, al final Ya, era un poco así, ¿no? Pero yo no fui capaz de llevar ni eso, ni, o sea, tener mi pareja en mi negocio, ni tampoco lo de tener socio. Bueno, yo inicié también una empresa de prestación de servicios. La verdad que me sentí muy identificado contigo porque lo primero, también fui profe, ¿vale? Durante como unos 5 años, pero era algo que odiaba y no me gustaba y al final acabé dejándolo. No llegué a tener la plaza, pero sí que tenía un pacto de estabilidad que podía haber estado trabajando de profe durante toda la vida, pero lo dejé. Y después también en ese intervalo también creamos una empresa de prestación de servicios que creció súper rápido al principio, pero no me molaba la relación con la administración pública y decidí dejarla, ¿no? O sea, era como, hostia, no estaba alineado conmigo para nada y decidí dejarla. Luego estos socios crecieron mucho, pero le llegó luego la crisis, tío, y se hundieron mucho porque los ayuntamientos no le pagaban, ¿no? ya, Que eso lo conocerás también. Eso fue en sí, sí, la época de la crisis del 2010 o por ahí, 2009, 2010, y los reventaron vivos, ¿no? O sea sí, sí, sí. que bueno. Bueno, pues, Amador, la verdad que, oye, hasta aquí ha estado todo genial. Vamos a ir terminando ya, no te voy a robar mucho más tiempo, pero como siempre, al final de la entrevista siempre termino con 5 preguntas, ¿vale? Que son cortas, que si las haces bien, te permito que tú me hagas una pregunta a mí. ¿Te parece? Ok. ¿Sí? Pues venga, vamos al lío. ¿Cuál fue la decisión más impopular que tomaste en tu empresa y que a pesar de las críticas repetiría sin dudarlo? Uf, no lo sé. Necesito un minuto para esta. Piensa. Em, no lo sé, no lo sé. La dejamos para el final. Pasa palabra, venga. Si tuvieras que empezar de cero con esta misma empresa que tienes ahora, ¿qué mantendría intacto y qué modificaría desde el principio? Eh, Intacto, mantendría pues nuestro enfoque en la persona, tanto en el usuario como en las personas que trabajan con nosotros. Es decir, nosotros cuando hacemos una selección de personal, nos centramos en la persona, no en la formación de esa persona, no en el currículum técnico de esa persona, sino en los valores de esa persona. Y eso es algo que yo mantendría intacto, ¿vale? Centrarse en el cliente y buscar profesionales por lo que valen y no por el currículum que ellos tienen. ¿Y que es Total. algo que no volvería a hacer?
bueno, pues no lo sé, hay cosas que nos salieron mal. El tema de los hoteles yo no lo volvería a repetir porque no supimos hacerlo, no supimos meter clientes en los hoteles, no supimos meter usuarios en los hoteles. Ya. Hay quien lo sabrá hacer, a nosotros nos costó y de hecho lo abandonamos y nos centramos en los centros a pie de calle que el cliente sabe que allí se entrena y en un hotel es difícil convencerlo de que allí se puede entrenar, ¿sabes? Fíjate que tenemos nosotros un cliente en el Mastermind que se dedica a esto, tiene gimnasio en los hoteles y le va bien y ahora lo está escalando, ¿eh? O sea que al final no se trata de que no funcione, sino de, oye, das con la tecla para que Sí, funcione, ¿eh? O sea que esto, el mundo del emprendimiento, de las empresas, de los negocios, hostia, es saber dar ese punto que igual das con uno, pero con otro, por más que lo intentas, sí. no lo das, ¿no? Yo he dicho, nosotros no supimos hacerlo. No quiere decir que no se pueda. No, claro, exactamente. Total. Venga, vamos por otra. Cuando te surge un obstáculo inesperado, ¿qué frase o consejo interno te repites? Eh, Adáptate lo antes posible, pivota y sortea las dificultades lo más rápido que puedas. No te centres en el problema, céntrate en la solución. Fantástico. ¿Hay algo que nunca hayas compartido en una entrevista y te atrevas a compartirlo en esta? Ah, He dado pocas entrevistas. Ah, no se me ocurre que no haya compartido. Vale. Bueno, a partir de ahora te van a llover las entrevistas de todos los podcasters porque te verán en este y te buscarán, ya verás. Bueno, a ver si tengo tiempo para todos. Y vamos a la que queda. No sé si te atreves. ¿Cuál fue la decisión más impopular que tomaste en tu empresa y volverías a tomarla? A lo mejor no has tenido ninguna decisión impopular, también puede ser, ¿eh? Sí, sí, hay decisiones impopulares. A ver, yo he tenido que despedir a alguna gente y son las decisiones más difíciles, pero cuando ha habido que hacerlo o prescindir de alguien, es impopular en ese momento, sobre todo para la persona a la que le afecta, pero yo repetiría todas esas decisiones nuevamente. Ya. Sí, yo siempre digo que el propietario, el jefe, el CEO, bueno, en empresas muy grandes el CEO no, pero en definitiva, si no despide, es porque no está haciendo su trabajo. A ver, no despide. No despide si el trabajador no está haciendo su trabajo. ¿Me explico? O sea, hay muchas veces que Mm, por no tomar una decisión impopular, no despides, pero es que el que está haciendo mal el trabajo es el trabajador y el jefe, ¿no? Sí, Porque tiene que tomarla, porque al final y no es que evidentemente ningún jefe, ningún CEO, ningún tal se sienta orgulloso de despedir a nadie, ni mucho menos, pero es que cuando algo no va, no va. Y esto al final hay que darle solución, siempre digo yo, lo más rápido posible, vaya. totalmente. Muy bien, pues Amador, te toca. Bueno, tú que estás muy metido en el mundillo, am, ¿cómo ves el futuro de los centros boutique, de los centros de entrenamiento personal? ¿Tú cómo lo ves? ¿Nos van a comer los operadores extranjeros? ¿Vamos a poder seguir tal? Yo te ¿Van a caer muchos pequeños? ¿Cómo lo ves? te voy a decir lo que tú has dicho. Os van a comer la tostada. Si no espabilamos. Sí, O aún espabilando. sí. No, aún espabilando no. Ya hay muchos operadores en España que han sabido crecer, pero lo mismo que está pasando, esta es mi opinión, ¿eh? Lo mismo que está pasando ahora con Vivallín, que se está comiendo a todo el mundo. Y está comiendo a un Altafit, se está comiendo a un Fitup, se está comiendo, o sea, está comiendo a operadores gordos, Sí, ¿vale? Lo mismo, opino yo, que de aquí a 5, 6, 7, 10 años va a pasar con los centros boutique. Lo mismo. Esa es mi percepción, ¿eh? Pero para eso, ¿qué tienes que hacer? Oye, pues tener unos procesos, tener una forma de trabajar, tener una estrategia que te permita
el poder ser fuerte y el poder desarrollarte. Ahora bien, y esto el otro día lo hablaba, hostia, ¿quién hablaba de esto? No me acuerdo ahora quién invitado, hablaba de los centros de autor, ¿no? ¿Y a qué se refería con esto? A los restaurantes de autor, o sea, los gimnasios de autor, digo un poco a colación con o comparándolo con los restaurantes de autor, ¿no? O sea, ¿por qué no puede haber un chef que tenga un restaurante de autor, él solo, independiente y que funcione de puta madre? Funcionan y tanto. Ujú. ¿Pero por qué? Porque es buen cocinero, evidentemente, y porque hace bien todo su trabajo, ¿no? ¿Por qué no puede haber un gimnasio de autor? Claro que lo puede haber. El problema es que normalmente los gimnasios que dicen ser de autor no son de autor, ¿vale? ¿Por qué? Porque se olvidan dentro de todos los pilares que hacen que un negocio funcione, en mi opinión, el marketing, las ventas, la organización, el servicio, y dentro del servicio ahí incluimos un montonazo de cosas, y las finanzas, se olvidan de todo menos de parte del servicio. Entonces, claro, ¿son gimnasios de autor? No, son gimnasios. Ujú. Pues ahí es donde yo voy, ¿no? O sea, si quieres ser un gimnasio de autor con 1, 2, 3, 4, 10 delegaciones, tendrás que controlar todos los pilares importantes para que un negocio funcione, hacerlo bien y entonces probablemente no te coman. Y si te comen, te comerán pagándote. ¿Me Ujú. explico? O sea, te comerán porque dirán, oye, me interesa este tío que lo voy a comprar, pero lo voy a comprar, el tío va a ganar y yo también. ¿Entiendes? O sea, Ujú. que ahí es donde voy. Ahora, el que se centre en, tengo un centro boutique y me centro en hacer los entrenamientos lo mejor que puedo y este es mi negocio, este será carne de cañón, en mi opinión. La comparto. Pues ya está. Sí, 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 sí. Y esto, mira, el otro día estaba yo en un summit que organiza la gente de CrossFit, que me invitaron para dar una ponencia, y se los decía así tal cual. Digo, es que habéis tenido la suerte de que habéis llegado en un momento cojonudo, ¿vale? Dentro de los centros boutique, porque en definitiva los centros de CrossFit han abierto el camino a los centros boutique, porque cuando Ujú. tú lo habrás vivido, estabas en Gaia, seguro en aquella época, empezaron a llegar los centros boutique y cobraban 100 pavos al mes. Decías, pero ¿cómo estos en una nave, algunos sin vestuario, cobraban 100 euros al mes? Tío? Porque Sí, sí. llegaron con algo totalmente disruptivo y no sé cuánto. Pero en ese momento era disruptivo, pero ahora ya no lo es. Ahora hay miles de centros de CrossFit, a cada cual mejor o peor, pero hay muchos. Y ya empieza a haber esa especialización de algunos, más que de esa especialización, ya empieza a haber pequeñas cadenitas de centros boutique que empiezan a crecer y estas se van a comer a los otros centros de CrossFit porque lo hacen muy bien. Pero el que opera de forma independiente, ojo, y repito, no porque sea de forma independiente, sino porque normalmente el independiente, el de autor, no lo hace bien. Ujú. Entonces, pues algo parecido. Entiendo que va a tener que ir pasando, porque al final, oye, ahí tienes a los clubs pilates que tienen, yo que sé, 1000 y pico centros ya, o tienes a los F45, que bueno, que tampoco es que lo estén haciendo del todo bien, o tienes a, yo que sé, que vienen ahí, que se comen el mundo. Sí, sí. Así que bueno, esa es mi opinión, mi humilde opinión en cuanto a esto. Pues nada, Amador, oye, ha sido un placer, ¿eh? Echar este ratico de conversación entre dos frikis de la industria del fitness. Y nada, decirte que todos los que vienen al podcast se llevan de regalo la taza de Capitanes del Fitness, ¿vale? Muy Que bien. esta taza es negra, pero ya tenemos una que también está en plateado y otra que está en dorado, ¿vale? Y esto no es nada más y nada menos que los que van viniendo y tienen segunda entrevista, tercera entrevista, van pasando a la de plata y a la de oro. Además, tengo que decirte que hay solamente 3 de plata y una la tiene un gallego, ¿vale? Así que fíjate, te decía yo que esto de los gallegos, ¿no? La tiene nuestro amigo Ernesto Rojas, que supongo que conocerá, de Distrito Estudio, ¿no? Sí, sí. No nos hemos saludado formalmente, pero hemos estado juntos y hemos compartido ponencias y tal. O sea, es un tío interesante también. Sí, sí. Muy bien, pues Amador, mil gracias. No te vayas todavía, que me dejas la dirección para enviarte la taza. Ok. Y oye, encantado de haberte tenido por el podcast. Un placer total. Muchas gracias. Venga, saludo. Hasta luego.